Durante décadas, Sharon Osbourne ha sido una de las figuras más visibles del entretenimiento mundial. Una mujer cuya carrera y vida privada se han desarrollado en paralelo al ascenso, caída y supervivencia de su esposo, la leyenda del rock Ozzy Osbourne. Hoy, sin embargo, han surgido preguntas sobre su propia salud y futuro de maneras que difuminan la línea entre el rumor y la realidad. ¿Acaso Sharon Osbourne, la formidable manager que guió a Ozzy a través del caos de la fama del heavy metal y que luego se convirtió en una personalidad televisiva por derecho propio, enfrenta ahora un capítulo marcado por la fragilidad y el aislamiento? La pregunta ha cobrado fuerza en la prensa sensacionalista y en redes sociales, a menudo acompañada de afirmaciones de que se la ha visto en silla de ruedas o de que su salud ha empeorado drásticamente desde el reciente fallecimiento de Ozzy. La verdad, como siempre, se encuentra entre el conocimiento público y la lucha privada. Lo que sí se sabe es que Sharon Osbourne ha sufrido graves problemas de salud en el pasado. En 2002, le diagnosticaron cáncer de colon. Una batalla que discutió abiertamente mientras seguía apareciendo en cámara en el innovador reality show de la familia, The Osbournes. Más tarde, en 2012, reveló que se había sometido a una doble mastectomía preventiva tras descubrir que era portadora de un gen que aumentaba su riesgo de cáncer. Más recientemente, 2022, estuvo hospitalizada brevemente en California tras una emergencia médica, aunque su familia confirmó posteriormente que se había recuperado. Estos eventos han contribuido a una narrativa perdurable de resiliencia, pero también la presentan como alguien acostumbrada a las dificultades de salud. En este contexto, los rumores actuales sobre su condición de silla de ruedas han circulado con poca verificación, lo que plantea dudas sobre la responsabilidad de los medios de comunicación al amplificar tales afirmaciones. La identidad profesional de Sharon siempre ha sido inseparable de la de Ozzy. Ella dirigió su carrera cuando lo despidieron de Black Sabbath en 1979 y ayudó a impulsar su carrera como solista, tomando decisiones que a menudo mantuvieron su éxito a pesar de las controversias personales. Más allá de la música, se incorporó a los medios de comunicación, apareciendo como jueza en The X Factor en el Reino Unido y America's Got Talent en Estados Unidos. Sus agudos comentarios, su estilo sin complejos y su franco reconocimiento de las dificultades familiares la convirtieron en una figura habitual de la televisión. El reality show de la familia, que se emitió de 2002 a 2005, fue pionero en un formato que muchas cadenas replicaron posteriormente. Estos logros subrayan su capacidad para controlar la narrativa pública, lo que hace aún más impactante el reciente aumento de historias sobre su supuesto declive. El contexto se complica aún más por el largo historial de enfermedades y lesiones de Ozzy Osbourne. En 2020, reveló públicamente su diagnóstico de Parkinson y se sometió a varias cirugías en los años siguientes. Sus problemas de salud a menudo la convertían en portavoz, traduciendo complejas actualizaciones médicas en declaraciones públicas. Su rol como cuidadora se convirtió en un elemento central de su identidad, reforzando la percepción de que no solo gestionaba su carrera, sino que también mantenía unida a su familia. La muerte de Ozzy, anunciada a principios de este año, inevitablemente alteró esa dinámica. Los analistas señalan que Sharon ha dejado de aparecer frecuentemente en televisión, aunque continúa comentando sobre temas específicos y manteniendo vínculos comerciales. No se sabe si esta retirada se debe al dolor, a problemas de salud o a una simple decisión. Los expertos en narrativas mediáticas advierten que la especulación sobre la enfermedad de las celebridades puede distorsionar rápidamente la realidad. Laura Whitman, profesora de estudios de medios en el King's College de Londres, argumenta que figuras públicas como Sharon Osbourne son vulnerables a ciclos de creación de mitos, en los que imágenes aisladas o relatos vagos se amplifican hasta convertirse en conclusiones dramáticas. El problema es que la ausencia de la atención pública se interpreta inmediatamente como evidencia de declive. Whitman explica que esto crea un círculo vicioso donde el rumor se convierte en un hecho percibido, independientemente de la confirmación oficial. En el caso de Sharon, fotografías de ella recibiendo asistencia en público han circulado ampliamente en línea, pero sin contexto. Revelan poco sobre si la asistencia fue temporal o indicativa de una enfermedad crónica. Los familiares también han intentado gestionar el flujo de información. Kelly Osbourne, hija de Sharon,
ha comentado ocasionalmente sobre la salud de su madre y recientemente ha enfatizado que Sharon se mantiene activa a pesar de sus altibajos. Jack Osbourne, Soo Hee-jo, ha hecho declaraciones similares, instando a la cautela ante la especulación. Sin embargo, la ausencia de declaraciones detalladas ha dado pie a que otros moldeen la narrativa, en particular los blogs de entretenimiento que se nutren de un enfoque dramático. Los analistas del sector señalan que las historias que retratan a Sharon como sola o frágil generan mucho tráfico, incluso con evidencia limitada. Este fenómeno plantea interrogantes más amplios sobre la ética de informar, sobre celebridades que envejecen y la línea entre el interés público y la explotación. Mientras tanto, allegados a Sharon enfatizan que ella sigue involucrada en sus proyectos profesionales. Sigue copresentando programas, participando en entrevistas y apoyando proyectos relacionados con la marca Osbourne. En los últimos años, también ha buscado oportunidades más allá del entretenimiento, incluyendo la filantropía y la escritura. Sus colegas la describen como pragmática y disciplinada, cualidades que contrastan marcadamente con las descripciones de ella como retraída o incapacitada. Sin embargo, la persistencia de las afirmaciones sobre su uso de silla de ruedas sugiere que la percepción se distancia cada vez más de los hechos verificados. Si estas afirmaciones reflejan incidentes temporales, problemas médicos a largo plazo o una simple exageración, aún no se ha resuelto. Por lo tanto, la historia más amplia de Sharon Osbourne no se trata solo de salud, sino de control de imagen, narrativa y legado. Durante décadas, se forjó una reputación de alguien que prosperó bajo presión, guiando a una familia tumultuosa a través de la exposición pública y la reinvención profesional. Hoy, al entrar en los 70, ese control parece menos seguro, sujeto a los caprichos de una cultura digital ávida de historias de decadencia. ¿Qué sucede cuando el arquitecto de una narrativa se convierte en su protagonista? ¿Y qué verdades se esconden tras los rumores que siguen circulando? Sin verificar pero persistentes, la respuesta empieza a tomar forma en los relatos de quienes la han observado con más atención. Pero esto es solo el principio. La posición de Sharon Osbourne en el panorama cultural ha sido paradójica desde hace mucho tiempo. Es a la vez artífice de la fama y partícipe de ella, capaz de manipular la atención mediática cuando le conviene, pero también sujeta a las mismas distorsiones e intrusiones que antes sorteaba con precisión calculada. Para comprender su situación actual, es necesario rastrear la evolución de su carrera, su imagen pública y el entorno en el que ahora se cuenta su historia. Sus primeros años en la industria nos permiten comprender los instintos profesionales que forjaron su reputación. Nacida como Sharon Rachel Levy en Londres en 1952, era hija de Don Arden, un promotor musical a menudo descrito como brillante y despiadado. El estilo de gestión de Arden, caracterizado por la agresividad y la confrontación, dejó huella en Sharon, quien absorbió no solo los mecanismos comerciales del mundo de la música, sino también las estrategias necesarias para sobrevivir en él. Su relación con su padre se fracturaría posteriormente, sobre todo después de que asumiera el control de la carrera de Ozzy Osbourne y chocara directamente con Arden. Este conflicto inicial introdujo un tema recurrente en su vida: la intersección de la lealtad familiar, la resiliencia personal y la ambición profesional. A finales de los 70, Sharon había pasado de ser una simple observadora de la industria a una participante activa. Cuando Ozzy Osbourne fue despedido de Black Sabbath por problemas de abuso de sustancias, Sharon asumió el cargo de representante. Su decisión de reconstruir su carrera fue vista inicialmente con escepticismo, pero su estrategia resultó transformadora. Formó una banda, coordinó giras y supervisó el lanzamiento de álbumes que no solo revitalizaron la carrera de Ozzy, sino que lo consolidaron como una estrella solista por derecho propio. Estos éxitos no fueron accidentales. Reflejaban la capacidad de Sharon para negociar contratos, cultivar comunidades de fans y gestionar crisis de forma que equilibraba el comportamiento impredecible de Ozzy con las exigencias de una audiencia global. La relación de la pareja, tanto profesional como personal, se convirtió en una fuente de fascinación. Su matrimonio en 1982 simbolizó no solo una alianza de amor, sino también de estrategia, combinando la vida doméstica con un modelo de negocio que desafiaba las convenciones. Los Osbournes no se protegieron del escrutinio público, al contrario, se aprovecharon de él,
Para cuando MTV lanzó el reality The Osbournes en 2002, Sharon ya había cultivado una imagen de franqueza y resiliencia. El programa, que mostraba su vida familiar sin filtros, se convirtió en un fenómeno cultural. Ofrecía al público una visión del caos que era a la vez cómica y cercana, a la vez que reforzaba el papel de Sharon como fuerza estabilizadora dentro del hogar. Lo que siguió fue una notable expansión de su presencia en los medios. Sharon se convirtió en una figura habitual en concursos de talento como The X Factor y America's Got Talent, donde sus directas evaluaciones, su humor y sus ocasionales enfrentamientos conectaron con la audiencia. Estas apariciones la consolidaron aún más como una personalidad distinta a la de Ozzy, capaz de llamar la atención sin depender únicamente de la fama de su esposo. También se dedicó a la escritura, publicando autobiografías que detallaban no solo sus logros profesionales, sino también sus problemas de salud y desafíos personales. Estas obras revelaron una disposición a confrontar verdades incómodas, lo que reforzó su imagen pública. Sin embargo, las mismas cualidades que le dieron éxito también la expusieron a la controversia. Su estilo directo ocasionalmente le generó conflictos con colegas y participantes, generando titulares que la presentaban alternativamente como refrescantemente honesta o innecesariamente combativa. La disputa de 2021, que culminó con su salida de The Talk, un programa de debate diurno, ilustra esta dualidad. Un acalorado intercambio sobre el racismo y el tratamiento mediático derivó en una investigación interna y, finalmente, en su salida del programa. Sharon defendió su postura como libre expresión, mientras que los críticos la acusaron de insensibilidad. El episodio demostró tanto los riesgos como las recompensas de su enfoque del discurso público, destacando la dificultad de mantener una carrera basada en la confrontación en un clima mediático cada vez más polarizado. A estas dinámicas profesionales se suman los desafíos de salud personal que Sharon ha enfrentado. Su diagnóstico de cáncer de colon en 2002 fue un momento crucial. Tanto en privado como en público, decidió seguir trabajando durante el tratamiento, aprovechando su visibilidad para concienciar sobre la enfermedad. Su doble mastectomía preventiva, una década después, reforzó la imagen de una mujer decidida a afrontar el riesgo directamente, incluso con un coste personal considerable. Eventos de salud más recientes, como su breve hospitalización en 2022, ilustran aún más la fragilidad de su situación. Si bien cada uno de estos episodios ha sido documentado en medios confiables, la ausencia de actualizaciones detalladas en los últimos meses ha creado un vacío que la tiene. Prensa sensacionalista y la especulación en línea han llenado con afirmaciones sin verificar. El apetito cultural por las historias de decadencia no puede pasarse por alto. Los expertos en medios argumentan que el envejecimiento de las figuras públicas a menudo da lugar a narrativas que las presentan como sombras de lo que fueron, independientemente de la evidencia. En el caso de Sharon, su asociación con los excesos del rock and roll y el espectáculo de los reality shows la hace particularmente vulnerable a la información exagerada. El Dr. Marcus Doyle, historiador cultural especializado en narrativas de celebridades, señala que figuras como Sharon Osbourne encarnan tanto la resiliencia como la vulnerabilidad. Se las celebra por sobrevivir a las crisis, pero a medida que envejecen, esas mismas cualidades se reinterpretan como signos de debilidad. El público espera una trayectoria dramática, con ascensos, odes y declive, incluso cuando la realidad es más matizada. La muerte de Ozzy Osbourne ha intensificado esta dinámica. Durante décadas, la identidad de Sharon estuvo entrelazada con la suya, tanto como representante como esposa. Su historia compartida, llena de batallas públicas contra la adicción, crisis de salud y conflictos matrimoniales, creó una narrativa perdurable de supervivencia contra todo pronóstico. Con el fallecimiento de Ozzy, algunos comentaristas han especulado que el propósito de Sharon ha disminuido, presentando su viudez como una transición a la soledad. Sin embargo, tal enfoque corre el riesgo de simplificar demasiado. Amigos y colegas sugieren que Sharon sigue activa, aunque de forma más selectiva, centrándose en su familia, sus negocios y apariciones ocasionales en los medios, en lugar de una presencia pública constante. Los rumores sobre la silla de ruedas ejemplifican cómo las afirmaciones sin verificar pueden dominar el discurso. Fotografías que circulan en línea muestran a Sharon recibiendo asistencia en público, a veces sentada,
pero estas imágenes carecen de contexto. ¿Se estaba recuperando de una lesión temporal? ¿La asistencia fue preventiva en lugar de necesaria? Sin aclaración. Prolifera la especulación. Los medios de comunicación amplifican las imágenes con titulares que sugieren una discapacidad permanente. A pesar de no haber confirmación oficial, el patrón es familiar. La evidencia ambigua se convierte en la base de afirmaciones definitivas, que luego circulan ampliamente, moldeando la percepción pública. Por su parte, Sharon no ha confirmado ni negado los relatos más dramáticos sobre su condición. Este silencio puede reflejar una decisión estratégica para mantener la privacidad o simplemente indicar que los rumores no justifican una respuesta. En cualquier caso, la ausencia de comentarios ha permitido que otros dicten la conversación. En este sentido, Sharon se encuentra en una posición que antes ocupaban las celebridades que representaba, sujeta a narrativas que escapan a su control, creadas por fuerzas externas con fines comerciales. Lo que permanece constante es la complejidad de su personaje. Sharon Osbourne no es la figura trágica que algunos retratan ni el icono inatacable que otros prefieren. Es una mujer de 70 y tantos años con un largo historial de problemas de salud, reinvención profesional y escrutinio público. Ha experimentado una profunda pérdida personal y continúa lidiando con las exigencias de la fama en una época donde la ausencia se interpreta como decadencia. La siguiente etapa de su historia podría revelar resiliencia una vez más, pero la pregunta sigue siendo ¿cuánto control puede ejercer Sharon Osbourne sobre la narrativa cuando el apetito por el espectáculo es tan fuerte? La respuesta podría estar en cómo decida interactuar con el público en los próximos meses. Si Sharon regresa a su trabajo regular en televisión, podría calmar las especulaciones sobre su salud. Si se retira aún más, podría confirmar los temores de un declive, independientemente de la realidad subyacente. Los observadores estarán atentos, no solo a las señales de su bienestar personal, sino también a lo que su trayectoria revela sobre el trato a las mujeres mayores en la industria del entretenimiento. En este sentido, la historia de Sharon Osbourne trasciende a una sola persona. Es un caso de estudio en la intersección de la fama, los medios de comunicación y la mortalidad. Mientras colegas relatan sus experiencias, académicos analizan las narrativas y el público especula sobre su futuro. Una pregunta cobra mayor fuerza. ¿Se prepara Sharon Osbourne para redefinirse una vez más? ¿O es este capítulo el comienzo de una retirada permanente del foco de atención? La evidencia es fragmentaria, la especulación constante y hay mucho en juego para una figura que siempre ha parecido dominar el escenario en el que se ha parado. La próxima revelación, cuando llegue, podría alterar la narrativa de maneras inesperadas. La trayectoria de Sharon Osbourne en los meses posteriores a la muerte de Ozzy ilustra tanto la intensidad del escrutinio público como las ambigüedades del duelo privado. Ante la falta de declaraciones claras de Sharon o su familia, la especulación ha llenado el vacío, a menudo presentada con la certeza de un hecho. Esto no es inusual en la industria del entretenimiento, donde las narrativas de declive y recuperación han sido durante mucho tiempo un tema recurrente en la cobertura mediática. Lo distintivo del caso de Sharon es el grado en que ella misma moldeó esas narrativas para otros. Su carrera como representante se basó en la creación de imagen pública, la gestión de crisis y la garantía de que los artistas mantuvieran la visibilidad de maneras que impulsaran sus carreras. Ahora, mientras lidia con su propio envejecimiento y duelo, se encuentra en el lado opuesto de esa dinámica. El debate actual sobre su salud es inseparable de patrones culturales más amplios. Las mujeres mayores en el mundo del espectáculo suelen ser juzgadas con mayor severidad que sus homólogos masculinos. Estudios académicos sobre la representación mediática indican que los hombres son descritos con mayor frecuencia como distinguidos o resilientes, mientras que las mujeres son retratadas como frágiles, disminuidas o trágicas. La imagen pública de Sharon siempre ha resistido estas convenciones. Su franqueza, su perspicacia empresarial y su disposición a afrontar los desafíos la consolidaron como una figura imponente. Sin embargo, la persistencia de rumores sobre su supuesto uso de silla de ruedas, su fragilidad o su supuesto aislamiento demuestra la rapidez con la que esas mismas cualidades pueden reinterpretarse en el contexto de la edad y la pérdida. Es importante contextualizar estos rumores con información verificable. En público, Sharon Osbourne sigue haciendo apariciones selectivas. Ha participado en entrevistas,
participado en obras benéficas y mantenido una presencia en redes sociales. Ninguna de estas actividades sugiere un retiro total de la vida pública. Al mismo tiempo, su menor visibilidad en comparación con décadas anteriores es innegable. Esta reducción podría ser una decisión deliberada para priorizar la familia y la salud sobre las pruebas de incapacidad. La distinción es crucial, pero el entorno mediático a menudo borra este matiz. La familia sigue siendo central en su narrativa. La relación de Sharon con sus hijos, Amy, Kelly y Jack, ha sido ampliamente documentada tanto en programas de telerrealidad como en entrevistas. Cada uno de sus hijos ha desarrollado carreras creativas, a menudo interrelacionándose con la vida pública de maneras que reflejan las experiencias de sus padres. En los últimos meses, tanto Kelly como Jack han abordado el bienestar de su madre en términos generales, enfatizando la resiliencia y reconociendo la tensión del duelo. Kelly ha descrito a Sharon como alguien que aún se mantiene lúcida y comprometida, mientras que Jack ha enfatizado la importancia de respetar la privacidad durante un periodo difícil. Estas declaraciones complican la narrativa del declive, pero no han detenido su propagación. Parte de la razón de esta persistencia reside en la mecánica de los medios modernos. Las plataformas en línea premian la interacción, y las historias sobre enfermedades o fallecimientos de famosos generan constantemente un alto tráfico. Las imágenes de Sharon siendo ayudada a subir a un vehículo o sentada durante un evento circulan con subtítulos que sugieren una discapacidad permanente. Las imágenes en sí mismas rara vez se contextualizan, y las historias que las acompañan suelen citar fuentes anónimas. Este modo de informar se nutre de la ambigüedad, dejando que los lectores saquen sus propias conclusiones. Como señaló el Dr. Whitman en un análisis anterior, la ausencia de contexto puede transformar momentos aislados en narrativas generalizadas de decadencia. Otra dimensión tiene que ver con la propia trayectoria de transparencia de Sharon. A lo largo de su carrera, ha sido excepcionalmente franca al hablar de sus luchas personales. Habló abiertamente sobre su diagnóstico de cáncer, sus cirugías preventivas e incluso sus procedimientos cosméticos. Esta franqueza generó la expectativa de que continuaría brindando información detallada sobre su salud. Al no hacerlo, surgen especulaciones. La paradoja es evidente. Al sentar un precedente de divulgación, inadvertidamente hizo que su silencio pareciera sospechoso. En este sentido, Sharon se encuentra atrapada entre su anterior estrategia de transparencia y su actual deseo de privacidad. Las contribuciones profesionales de Sharon siguen mereciendo atención, incluso en el contexto de la especulación sobre la salud. Más allá de su trabajo en televisión, sigue siendo una figura influyente en la industria musical. Su gestión de la carrera de Ozzy redefinió lo que era posible para un artista despedido de una gran banda. Las estrategias que empleó: coordinar giras, negociar contratos y moldear la percepción del público, se estudian en escuelas de negocios y programas de gestión del entretenimiento. Sus colegas la describen a menudo como pragmática y visionaria, capaz de equilibrar la integridad artística con la viabilidad comercial. Estos logros corren el riesgo de verse eclipsados por la prensa sensacionalista, que la reduce a una figura de lástima en lugar de reconocimiento. Los observadores que han trabajado estrechamente con Sharon destacan que se mantiene activa entre bastidores. Una asociada de larga trayectoria, hablando en forma anónima, comentó que sigue asesorando en proyectos relacionados con el legado de Osbourne. Sigue muy involucrada, explicó. Puede que no quiera estar frente a las cámaras todo el tiempo, pero sabe lo importante que es proteger la marca y seguir avanzando. Este comentario subraya un punto que suele surgir de la especulación pública. Una menor visibilidad no implica necesariamente una menor influencia. La fascinación pública por Sharon Osbourne también refleja una preocupación más amplia por la propia familia Osbourne. El reality que presentó su vida familiar a millones de personas creó un vínculo entre los espectadores y la familia, que persiste décadas después. Los fans que vieron el programa a principios de la década de 2000 ahora siguen las actualizaciones de la familia con cierta familiaridad. Esta dinámica complica la cobertura. Las historias sobre Sharon no se centran simplemente en un individuo, sino en una familia que desde hace tiempo se ha posicionado como arquetípica y excepcional. El dolor asociado con la muerte de Ozzy no es solo personal, sino también colectivo, compartido por el público que se siente involucrado en la historia de la familia. Desde una perspectiva sociológica,
La situación actual de Sharon puede considerarse un caso de estudio sobre la evolución de la cultura de las celebridades. En épocas pasadas, las estrellas solían desaparecer de la vista pública con la edad, reapareciendo solo en obituarios o homenajes ocasionales. La llegada de los reality shows y las redes sociales ha alterado ese patrón. Figuras como Sharon siguen siendo visibles hasta bien entrada la edad, y sus actividades se documentan en tiempo real. Esta visibilidad crea oportunidades, pero también vulnerabilidades. Cuando su presencia disminuye, el vacío se llena rápidamente con rumores. El proceso revela tanto sobre el consumo cultural como sobre las circunstancias individuales. Una pregunta sin resolver es cómo la propia Sharon percibe estas narrativas. Ha construido su carrera a base de confrontación, respondiendo a menudo a las críticas con refutación directa. Sin embargo, en este caso, se ha abstenido en gran medida de involucrarse. Esto podría indicar una decisión estratégica para evitar alimentar la especulación, o bien, podría reflejar fatiga, un reconocimiento de que algunas batallas no se pueden ganar. Sí, como sea, su silencio se ha convertido en parte de la historia, interpretada de diversas maneras como dignidad, debilidad o indiferencia. No se debe subestimar el papel del duelo. La pérdida de un cónyuge tras décadas de convivencia es una transición profunda. Los psicólogos señalan que el duelo puede manifestarse de maneras que, a ojos de terceros, parecen retraimiento o declive, incluso cuando forman parte de un proceso normal de adaptación. La DRA, Emily Hapa, psicóloga clínica especializada en duelo, explica que a menudo malinterpretamos los comportamientos de quienes están de duelo. Descansar más, evitar apariciones públicas o buscar la soledad son comunes, pero se patologizan rápidamente cuando la persona es una figura pública. En el caso de Sharon, estas interpretaciones se ven magnificadas por su fama y por los guiones culturales que exigen resiliencia visible. Al mismo tiempo, Sharon ha demostrado resiliencia en crisis pasadas. Su diagnóstico de cáncer, las adicciones de su esposo y sus propias controversias profesionales le brindaron oportunidades de repliegue. Pero ella optó por mantenerse visible y comprometida. No está claro si adoptará una estrategia similar. Lo que está claro es que su historia sigue resonando, no solo por sus circunstancias individuales, sino por lo que simboliza sobre el envejecimiento, la fama y el control en la época moderna. Las narrativas que rodean a Sharon Osbourne revelan tanto sobre el público como sobre el personaje. Reflejan la ansiedad por la mortalidad, la fascinación por la fama y el deseo humano de historias con arcos argumentales claros. Sin embargo, la vida rara vez se ajusta a tales arcos. El futuro de Sharon podría incluir una renovada actividad pública, una jubilación tranquila o algo intermedio. El desafío radica en distinguir los hechos de la especulación, la resiliencia del declive y la privacidad del secretismo. La siguiente etapa del viaje de Sharon Osbourne se interpretará inevitablemente desde estas perspectivas, ya sea que se dirija directamente al público o que sus acciones hablen por ella. Las narrativas seguirán evolucionando. Por ahora, la tensión central sigue sin resolverse. ¿Se está retirando Sharon Osbourne de la vida pública debido al deterioro de su salud o simplemente está optando por un camino más discreto tras décadas de visibilidad constante? La respuesta, aún oscurecida por rumores y especulaciones, solo ella podrá darla cuando llegue el momento. El cambio de narrativa en torno a Sharon Osbourne tras la muerte de Ozzy Osbourne se ha convertido en un ejemplo de cómo la cultura de las celebridades construye y difunde significado. La cuarta parte de esta exploración exige distanciarse del bullicio diario de rumores y especulaciones para examinar las fuerzas estructurales que configuran su historia. La industria del entretenimiento, el papel de los intermediarios mediáticos, el marco cultural del envejecimiento femenino y la constante cuestión del legado. Sharon no solo es una persona bajo escrutinio, sino también una lente a través de la cual se pueden estudiar dinámicas más amplias. En el centro de su imagen pública siempre ha estado el doble rol de cuidadora y gestora. Durante más de 4 décadas, Sharon Osbourne gestionó no solo los aspectos prácticos de la carrera de Ozzy, sino también la percepción de su vida. El equilibrio era delicado. La reputación de Ozzy como el príncipe de las tinieblas y pionero del heavy metal era a la vez una ventaja y una desventaja, lo que requería una cuidadosa orquestación para mantener la viabilidad comercial. El trabajo de representante de Sharon implicaba no solo reservar giras y negociar contratos,
sino también crear narrativas de redención cuando las crisis personales amenazaban con eclipsar la música. Esto incluyó orquestar disculpas públicas, entrevistas con los medios y retiradas estratégicas cuando las controversias se intensificaron. Su capacidad para sortear estos desafíos reforzó su reputación como una operadora formidable en un sector conocido por su volatilidad. Esa experiencia como gestora narrativa ahora influye en cómo los observadores interpretan su silencio. Algunos sugieren que su negativa a involucrarse en especulaciones sobre su salud es en sí misma una estrategia, un esfuerzo por desproporcionarle alimento a los rumores. Otros argumentan que la ausencia de comentarios refleja un cambio en las tácticas que empleaba antes, una señal de que ya no desea manipular la percepción pública. Ambas interpretaciones resaltan la tensión entre el rol pasado de Sharon como arquitecta narrativa y su posición actual como sujeto narrativo. El ecosistema mediático en general desempeña un papel central en esta tensión. Los medios tradicionales, limitados por los estándares periodísticos, tienden a enmarcar las noticias sobre Sharon con salvedades y atribuciones. Sin embargo, los tabloides y las plataformas digitales operan con una lógica diferente, impulsada por la inmediatez y la interacción, más que por la verificación. El resultado es un entorno informativo fragmentado donde circulan afirmaciones sin verificar junto a hechos documentados, a menudo sin distinción alguna. Para el público, discernir la diferencia se vuelve difícil, sobre todo cuando los titulares priorizan el dramatismo sobre los matices. Este fenómeno no es exclusivo de Sharon Osbourne, pero su caso ilustra su impacto en las personas que lidian con el duelo y el envejecimiento ante la opinión pública. El ciclo comienza con una imagen ambigua. Sharon recibe ayuda para caminar o sentarse en un evento. La imagen circula en línea, acompañada de subtítulos que insinúan una discapacidad permanente. Blogs y redes sociales amplifican el contenido, a menudo citándose entre sí en lugar de a fuentes independientes. Los medios tradicionales cubren entonces la circulación del rumor, destacando su popularidad, pero rara vez cuestionando su veracidad. El ciclo culmina con la percepción pública generalizada de que la afirmación es creíble, independientemente de su base fáctica. Lo que está en juego en este ciclo se ve amplificado por la edad y el género de Sharon. Los estudios sobre la representación mediática muestran sistemáticamente que las mujeres mayores son percibidas de forma más negativa que los hombres, especialmente en contextos de salud y apariencia. Los hombres tienden a ser descritos como resilientes o distinguidos, mientras que las mujeres son retratadas como frágiles o disminuidas. La personalidad asertiva de Sharon contrarrestó en su momento estos estereotipos, pero ante la ausencia de frecuentes apariciones públicas, estos han resurgido con fuerza. Los paralelismos históricos ofrecen una perspectiva útil. Figuras como Elizabeth Taylor, Judy Garland y, más recientemente, Carrie Fisher experimentaron ciclos de especulación sobre la salud, el peso o el declive que eclipsaron sus contribuciones profesionales. En cada caso, las narrativas reflejaban tanto las ansiedades culturales sobre el envejecimiento, la enfermedad y la mortalidad como las realidades individuales. La historia de Sharon se inscribe ahora en esta tradición, ilustrando la persistencia de patrones a lo largo de las generaciones. Al mismo tiempo, las circunstancias de Sharon son únicas. A diferencia de muchas figuras anteriores, surgió del mundo de la gestión y los negocios, no solo del desempeño. Su visibilidad se forjó más tarde en su vida a través de la telerrealidad y los programas de entrevistas, más que durante su juventud. Esta distinción complica su narrativa. No se la recuerda principalmente como una artista cuyo envejecimiento contrasta con el glamour del pasado, sino como una estratega y comentarista cuya autoridad provenía de su agudeza y resiliencia. Por lo tanto, los rumores actuales implican no solo un deterioro físico, sino también cognitivo o estratégico, un enfoque que afecta la esencia de su identidad pública. La persistencia de estos rumores también plantea cuestiones éticas sobre la cobertura del duelo. La muerte de un cónyuge se reconoce universalmente como una profunda transición vital. Para la mayoría de las personas, este proceso se desarrolla en privado, con margen para el retraimiento y la adaptación. Sin embargo, para las figuras públicas, el retraimiento se interpreta inmediatamente como un declive. Los psicólogos enfatizan que comportamientos como la reducción de la actividad pública o una mayor dependencia de la familia son típicos durante el duelo. Sin embargo, al aplicarlos al caso de Sharon Osbourne,
Estos comportamientos se replantean como evidencia de incapacidad. Este replanteamiento no solo distorsiona la percepción, sino que también niega la humanidad del duelo. Dentro de su familia, la dinámica del duelo se entrelaza con la percepción pública. Kelly y Jack Osbourne han intentado manejar la narrativa ofreciendo garantías generales sobre la resiliencia de su madre. Sin embargo, sus esfuerzos se ven dificultados por sus propios perfiles públicos. Como figuras mediáticas por derecho propio, sus declaraciones se interpretan no solo como actualizaciones familiares, sino como parte de la marca Osbourne. Esta doble función genera escepticismo. ¿Hablan como niños o como representantes públicos? La ambigüedad subraya la dificultad de separar la verdad personal de la narrativa pública en las familias de famosos. La cuestión del legado cobra gran importancia en este contexto. El legado profesional de Sharon Osbourne es significativo. Transformó la carrera de Ozzy Osbourne, contribuyó a la evolución de la telerrealidad y se convirtió en una figura clave de la radiodifusión internacional. Su estilo de gestión, que combinaba firmeza y visión, desafió las normas de género en la industria musical. También utilizó su plataforma para abordar temas de salud, como la concienciación sobre el cáncer y las pruebas genéticas. Sin embargo, el riesgo ahora es que su legado quede eclipsado por narrativas de decadencia. Los rumores sobre sillas de ruedas, independientemente de su veracidad, amenazan con convertirse en la historia dominante, eclipsando décadas de logros. Los historiadores culturales señalan que el legado suele ser un tema controvertido. Los últimos capítulos de la vida de una figura pública influyen desproporcionadamente en su recuerdo. Entre los ejemplos positivos se incluyen figuras que se redefinen en años posteriores, como la reinvención de Tina Turner como solista internacional tras dejar a Ike Turner. Entre los ejemplos negativos se incluyen aquellos cuyos últimos años estuvieron marcados por el escándalo o la especulación, eclipsando logros anteriores. La situación actual de Sharon Osbourne se encuentra en esta encrucijada, con el potencial de definirse por la resiliencia o el declive, según cómo se desarrolle la narrativa. En este sentido, el papel de la propia Sharon se vuelve crucial. Sus decisiones sobre visibilidad, divulgación y participación influirán no solo en la percepción pública, sino también en el registro histórico. Si decide retomar el control mediante entrevistas, memorias o apariciones públicas, podría redefinir la narrativa. Si permanece en silencio, la narrativa podría verse influenciada por otros, lo que podría distorsionar su legado. El desafío se ve agravado por las realidades de la edad y el duelo, que pueden limitar su capacidad o deseo de involucrarse. Los observadores también destacan el papel simbólico que Sharon desempeña en la evolución de la cultura de las celebridades. Su historia encapsula la transición de la gestión musical tradicional al espectáculo televisivo de telerrealidad y a los ciclos de rumores en los medios digitales. Cada etapa refleja cambios más amplios en cómo se construye y se consume la fama. Por lo tanto, las circunstancias actuales de Sharon repercuten más allá de su caso individual, sirviendo como reflejo de la cultura que la ha enaltecido y escrutado. A medida que esta narrativa continúa desarrollándose, persiste una pregunta central. ¿Podrá Sharon Osbourne recuperar el control de su historia? ¿O el ciclo de rumores y especulaciones dictará su legado? La respuesta dependerá no solo de sus acciones, sino también de la disposición del público y los medios de comunicación a reconocer la distinción entre hechos verificados y afirmaciones no verificadas. Por ahora, la tensión sigue sin resolverse, las pruebas incompletas y hay mucho en juego para una figura que durante mucho tiempo se ha situado en la intersección de la lucha privada y el espectáculo público. Lo que emerge de este análisis es un retrato de complejidad más que de claridad. Sharon Osbourne no es la figura trágica de los titulares sensacionalistas ni el icono invencible de décadas pasadas. Es una mujer que lidia con el duelo, el envejecimiento y la fama en un entorno cultural que exige narrativas sencillas pero se resiste a los matices. Sus acciones futuras determinarán qué narrativa prevalecerá. Pero a medida que el ciclo de rumores continúa, un hecho se vuelve cada vez más evidente. La lucha por el control de la historia de Sharon Osbourne aún no ha terminado, y el desenlace definirá no solo su legado, sino también nuestra comprensión de cómo perdura la fama en el siglo XXI. La historia de vida de Sharon Osbourne siempre se ha centrado en cuestiones de control de sus carreras, control de sus narrativas y control de su propia identidad.
Tras la muerte de Ozzy Osbourne, este tema se ha vuelto más acuciante que nunca. La quinta parte de este análisis une los hilos, considerando la extensa trayectoria de su carrera, el momento actual de rumores y especulaciones, y los posibles futuros que le aguardan. También analiza cómo su historia se integra en contextos culturales más amplios, desde la evolución de la industria musical hasta el rol cambiante de la mujer, en el entretenimiento y las dinámicas de poder en la cultura de las celebridades. Para comprender el escrutinio actual que rodea a Sharon, es necesario revisar los fundamentos de su influencia. Entró en la industria musical en una época en la que las ejecutivas eran escasas, sobre todo en puestos de gestión que exigían confrontación con poderosas discográficas, promotoras y agentes. La crianza de Sharon bajo la tutela de Don Aden, un hombre conocido por sus tácticas agresivas, le proporcionó un conjunto de estrategias que ella adaptó para su propio beneficio. Sin embargo, modificó esas tácticas, moderando la agresividad con el cálculo y cultivando alianzas a largo plazo en lugar de victorias a corto plazo. A principios de la década de 1980, su éxito al revitalizar la carrera de Ozzy la había consolidado como una de las gerentes más formidables del sector. Su filosofía gerencial combinaba pragmatismo con una audaz toma de riesgos. Comprendió que la fama de Ozzy por su comportamiento errático podía reinterpretarse como autenticidad, una cualidad que congeniaba con los fans del heavy metal. En lugar de intentar limpiar su imagen, se adentró en el caos, presentándolo como peligroso y vulnerable. Este enfoque no solo impulsó su carrera, sino que también anticipó tendencias posteriores en la cultura de las celebridades, donde la imperfección y el espectáculo se convirtieron en ventajas en lugar de desventajas. El papel de Sharon en la creación de esta personalidad es un recordatorio de su visión estratégica, una visión que trascendió la gestión financiera y se adentró en el ámbito de la construcción cultural. El lanzamiento de The Osbournes en 2002 marcó una nueva etapa en esa construcción. El reality show, transmitido por MTV, presentó a la familia como una familia caótica y sin filtros, una desviación deliberada de la imagen refinada de los hogares tradicionales de famosos. El papel de Sharon en el programa fue central. Era la que impuso la disciplina, el contraste cómico y el ancla emocional. Su disposición a exponer sus luchas personales, incluyendo su diagnóstico de cáncer, contribuyó a la autenticidad del programa. Al mismo tiempo, desdibujó la línea entre la vida privada y la pública de maneras que siguen moldeando su narrativa hoy en día. Al invitar al público a su espacio doméstico, creó una expectativa de transparencia que persiste incluso cuando busca privacidad. El impacto a largo plazo de The Osbournes se puede apreciar en la proliferación de formatos de telerrealidad que le siguieron, programas sobre familias de famosos, conflictos domésticos y el caos cotidiano se convirtieron en elementos esenciales de la programación global. Los estudiosos de la historia de los medios suelen citar a The Osbournes como un punto de inflexión en la evolución de la telerrealidad y, por extensión, en la evolución de la cultura de las celebridades. La participación de Sharon no fue pasiva, fue a la vez sujeto y productora, moldeando activamente el contenido mientras vivía dentro de él. Este doble rol complica las narrativas actuales sobre su supuesta retirada. Para alguien que antes prosperaba gracias a la visibilidad, la ausencia se vuelve notoria, fácilmente interpretada como evidencia de decadencia. La visibilidad de Sharon se expandió aún más gracias a sus participaciones en concursos de talento. Sus agudos comentarios en X Factor y America's Got Talent la consolidaron como una personalidad televisiva distinta de su identidad familiar. Estos programas le permitieron demostrar ingenio, criterio y empatía, cualidades que reforzaron su autoridad. También revelaron su capacidad de adaptación a los cambiantes panoramas mediáticos, pasando con fluidez de la gestión musical al entretenimiento televisivo. Esta adaptabilidad sugiere que las especulaciones actuales sobre su salud y su futuro podrían subestimar su capacidad de reinvención. Sin embargo, la especulación en sí no puede descartarse. Refleja profundas ansiedades culturales sobre el envejecimiento, la enfermedad y la mortalidad. Cuando las figuras públicas reducen su visibilidad, el público suele interpretar su ausencia como un declive en lugar de una elección. Esta interpretación es particularmente fuerte en el caso de las mujeres, cuya identidad se ha vinculado desde hace tiempo a la apariencia y la vitalidad. La franqueza de Sharon sobre sus problemas de salud pasados contribuye a este ciclo. Al revelar su lucha contra el cáncer,
sus cirugías preventivas y sus procedimientos cosméticos. Sentó un precedente de transparencia. El silencio ahora se hace evidente, alimentando la especulación de que tiene algo que ocultar. Los rumores sobre su silla de ruedas ejemplifican esta dinámica. Fotografías de Sharon sentada o asistida en público han circulado ampliamente, acompañadas de pies de foto que sugieren una discapacidad permanente. Sin contexto, estas imágenes adquieren una importancia descomunal. Se interpretan no como momentos aislados, sino como símbolos de decadencia. En la era digital, estas imágenes se replican, se subtitulan y se comparten en diversas plataformas, creando una cámara de resonancia que amplifica la incertidumbre. El resultado es una narrativa de fragilidad que puede o no reflejar la realidad. Esta narrativa plantea interrogantes sobre la ética de la cobertura periodística de celebridades. Los estándares periodísticos exigen verificación, atribución y contexto. Sin embargo, gran parte de la cobertura sobre el supuesto declive de Sharon proviene de medios que priorizan los clics sobre la precisión. La economía de los medios digitales premia el sensacionalismo, y las historias sobre enfermedades o fallecimientos de famosos generan constantemente un alto volumen de tráfico. La fama de Sharon, sumada a la implicación emocional del público con la familia Osbourne, la convierte en un objetivo especialmente atractivo. En este entorno, el rumor no solo se tolera, sino que se incentiva. Las consecuencias de dicha cobertura van más allá de la reputación. Forjan un legado. Los estudiosos de la memoria cultural enfatizan que los últimos capítulos de la vida de una figura pública influyen desproporcionadamente en cómo se la recuerda. Si la historia de Sharon se ve marcada por rumores de decadencia, corre el riesgo de eclipsar sus décadas de logros. Este riesgo es especialmente grave dado su papel pionero en la gestión musical y los programas de telerrealidad. Las historias futuras podrían centrarse menos en su brillantez estratégica y más en relatos no verificados de fragilidad, a menos que ella o su familia intervengan activamente para reformular la narrativa. La cuestión de la intervención sigue abierta. Históricamente, Sharon ha respondido a las críticas y los rumores con refutación directa. Sin embargo, en este caso, ha optado por el silencio, al menos públicamente. Esto puede reflejar fatiga, dolor o un cálculo estratégico según el cual abordar el rumor solo prolonga su circulación. Alternativamente, puede indicar un cambio de prioridades, donde la familia y la privacidad priman sobre la imagen pública. Sea cual sea el motivo, su silencio ha permitido que otros dicten la narrativa, una inversión de su rol tradicional como arquitecta narrativa. El papel de su familia en la configuración de la narrativa es igualmente complejo. Kelly y Jack Osbourne han hecho declaraciones generales sobre la resiliencia de su madre, pero han evitado entrar en detalles. Este enfoque cauteloso refleja la tensión entre la lealtad personal y el escrutinio público. Como figuras públicas, sus palabras trascienden a la familia e influyen en la interpretación que el público hace de la condición de Sharon. Sin embargo, su reticencia a dar detalles también perpetúa la incertidumbre, dando pie a la especulación. Al considerar el futuro de Sharon, caben varios escenarios. Podría optar por retomar el control concediendo una entrevista a fondo, publicando sus memorias o regresando a la televisión. Estas acciones demostrarían directamente su salud y replantearían la narrativa en torno a la resiliencia en lugar del deterioro. Como alternativa, podría optar por un camino más tranquilo, centrándose en su familia y su vida privada, mientras deja que su legado se base en logros pasados. En ese escenario, los rumores podrían persistir, pero gradualmente quedarían eclipsados por el amplio arco de su carrera. Cualquiera de los dos caminos tendría implicaciones para su legado. Un regreso a la vida pública reforzaría su reputación de resiliencia y adaptabilidad, asegurando que su último capítulo refleje una continuidad con su pasado. Refugiarse en la privacidad marcaría un cambio en su tradicional franqueza, pero también podría destacar la importancia de respetar los límites en una era de visibilidad implacable. En ambos casos, su legado como manager pionera, personalidad mediática y figura cultural perduraría, aunque el enfoque podría variar. La historia de Sharon también invita a reflexionar sobre cuestiones más amplias de la cultura de las celebridades. El trato a las mujeres mayores en el mundo del entretenimiento sigue siendo desigual, a menudo marcado por una doble moral. El afán por las narrativas de decadencia revela el malestar social ante la mortalidad y el cambio.
La economía de los medios digitales fomenta la amplificación de los rumores a expensas de la veracidad. La situación actual de Sharon Osbourne ilustra todas estas dinámicas, lo que convierte su caso en un valioso estudio sobre la intersección de la fama, los medios de comunicación y la ansiedad cultural. En conclusión, la vida y la carrera de Sharon Osbourne encarnan tanto la resiliencia como la vulnerabilidad. Ha superado crisis, se ha reinventado en distintos sectores y ha moldeado narrativas culturales durante décadas. Ahora, mientras enfrenta el doble desafío del duelo y el envejecimiento, su historia se escribe de nuevo en público, ya sea que decida intervenir o guardar silencio. Su legado seguirá evolucionando, reflejando no solo sus decisiones individuales, sino también las fuerzas culturales que la rodean. Los rumores de fragilidad, las especulaciones sobre las sillas de ruedas y las narrativas de decadencia forman parte de esa historia. Pero no lo son todo. La historia completa abarca décadas de logros, influencia y reinvención. Incluye a una mujer que desafió las normas, forjó una carrera y transformó el entretenimiento. Incluye resiliencia ante la adversidad personal y profesional. El futuro de la narrativa de Sharon Osbourne dependerá de cómo se equilibren estos elementos. Por ella, por su familia y por los medios que siguen observando. Por ahora, el hecho central es que Sharon Osbourne es una figura cuya historia trasciende los rumores, las especulaciones y el presente. Su vida es un testimonio de las complejidades de la fama, los desafíos del envejecimiento y la constante lucha por el control en un mundo que prospera gracias al espectáculo. Y a medida que la conversación continúa, surge una pregunta final. ¿Se definirá el último capítulo de Sharon Osbourne por los rumores o por la resiliencia que ha marcado toda su vida? La respuesta, como siempre, reside en el paso del tiempo y en las decisiones que aún quedan por tomar.